Cada vez que alguien pide ayuda a una institución, alguien decide en qué cajón meterle. Lo que casi nadie sabe es que ese cajón determina toda la intervención. Y muchas veces ese cajón está mal. Ostras, totalmente. Y hoy vamos a abrir ese cajón. A ver, pensemos directamente en una situación real. Un escenario cotidiano que, bueno, se repite miles de veces cada mañana en las oficinas municipales de cualquier ciudad. Ujú, sí, el día a día. Exacto. Una persona, pongamos de unos 50 y tantos años, que llega a los servicios sociales en una situación límite. Ha perdido su casa, se sienta frente a la mesa, al otro lado hay un profesional que está saturado de expedientes y la maquinaria burocrática se pone en marcha. El sistema procesa los datos, el ordenador escupe una etiqueta y asigna un expediente súper claro. Problema de vivienda. Ese es el cajón. Y a simple vista, la lógica parece impecable, ¿no? Hay una carencia de alojamiento, pues se etiqueta como problema de alojamiento. Claro, la maquinaria hace lo que se supone que debe hacer. Se le gestiona un piso de emergencia social o una ayuda para el alquiler, se entregan unas llaves y el caso se marca con un sello verde de resuelto. El problema es que 3 meses después, esta misma persona vuelve a estar sentada en la misma silla. Frente a la misma mesa. Exactamente la misma. Y en una situación de crisis idéntica o peor. Ha perdido el piso, ha entrado en conflicto con los vecinos o simplemente no ha podido sostener la situación. Ha vuelto a la casilla de salida. Ya. Y la pregunta que pone sobre la mesa el texto que analizamos hoy, que es una propuesta metodológica muy exhaustiva sobre diagnóstico social escrita por Nuria Fustier, es por qué fracasa un sistema cuando, técnicamente, ha dado exactamente lo que se le pedía. Pues fracasa porque el sistema no vio a la persona. O sea, solo vio el síntoma. Lo que nos explica la autora es que en casos como este, la institución se limita a hacer una comprobación de requisitos. Una función puramente prestacional, ¿verdad? Eso es. El profesional mira la pantalla, comprueba si los ingresos de la persona están por debajo del umbral legal, verifica si hay menores a cargo y si la luz verde se enciende, pues tramita un recurso material. Es un trámite administrativo puro y duro que confunde la entrega de un recurso con la solución de un problema vital. A ver, vamos a desempacar esto porque suena que el sistema actúa como una máquina expendedora. Metes la moneda de tu problema, validan que la moneda es verdadera, pulsas el botón del alojamiento y cae la lata con las llaves del piso. Totalmente. Y claro, una máquina expendedora jamás te pregunta cómo has dormido hoy. Eludiblemente un diagnóstico social en profundidad, cuya función no es despachar, sino promocionar y acompañar. Claro, ir más allá del trámite. Exacto. Si en nuestro ejemplo el sistema hubiera hecho un diagnóstico real, habría detectado la causa raíz, que era el aislamiento social absoluto. Esa persona no tenía red de apoyo. Llevaba años sin hablar con nadie significativo. Madre mía. Y claro, gestionar un hogar en un estado de soledad no deseada, sin herramientas de afrontamiento ni vínculos, hace que la vivienda se derrumbe como un castillo de naipes, a nivel psicológico y práctico. Vale, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Entiendo el fallo, pero si nos ponemos en la piel de alguien que está haciendo cola en esa oficina porque le van a cortar la luz, la intuición general es otra. A ver, cuéntame. Si alguien va a pedir dinero para pagar una factura o para evitar un desahucio, ¿por qué la institución tiene que indagar si esa persona se habla con su hermana, si tiene amigos en el barrio o cómo se siente emocionalmente? Suena a una invasión de la privacidad tremenda. ¿No es meterse donde no les llaman cuando el problema es estrictamente financiero? Es una resistencia súper comprensible y además muy habitual. Parece una intromisión. Pero aquí el texto introduce un concepto epistemológico fundamental, que es el paradigma constructivista. Vale, ¿y eso qué significa en la práctica? Pues la premisa académica es que el trabajo social no estudia a un individuo aislado en un laboratorio. Estudia las situaciones de malestar que se generan en la interacción constante de la persona con su entorno. No existimos en el vacío. Si no se comprende cómo interactúa esa persona con las normas de su barrio, con su familia, con el mercado laboral, pues la intervención está abocada al fracaso. O sea, pretender solucionar una crisis vital inyectando dinero sin mirar el contexto es como intentar arreglar el motor roto de un coche mirando únicamente el saldo bancario del conductor. Mecánicamente no tiene ningún sentido. Ninguno. El dinero no cambia la avería interna. Exacto. Ignorar ese contexto, bajo la excusa de la privacidad, no es respetar al ciudadano, es garantizar la negligencia institucional. Y para evitar esta visión de túnel, la propuesta metodológica de Fustier plantea abandonar el cajón único y mapear la vida humana a través de 16 dimensiones interconectadas. 16 dimensiones suenan a muchísimo trabajo para una sola entrevista. Sí,
Por eso, para que esto sea manejable, se agrupan en 4 grandes ámbitos. Son inseparables, como un ecosistema. Aquí es donde se pone realmente interesante esta exploración, porque esto cambia por completo cómo debería estructurarse una primera toma de contacto. En lugar de hacer una lista teórica, apliquemos estos 4 ámbitos a nuestro caso de la vivienda. Cuando la persona llegó la primera vez, el sistema solo miró una fracción de su vida. ¿Cómo se llama esa fracción específica que obsesiona a los formularios? Ese es el ámbito material. Es el escrutinio económico clásico, vaya. Aquí se analiza la vivienda en sí, o sea, el estado de conservación, si hay hacinamiento, si las barreras arquitectónicas impiden la movilidad Y el dinero, claro. y, por supuesto, la economía pura. ¿Cuáles son los ingresos líquidos, de dónde provienen y la cobertura de necesidades básicas? Esto es lo único que vio la institución en el ejemplo. Vale, pero si usamos la lógica deductiva, de nada sirve tener 4 paredes cubiertas por el ámbito material si no sabes cómo mantenerlas. Me imagino que el sistema asume ciegamente que cualquiera sabe gestionar un presupuesto o lidiar con la burocracia de los suministros. Tiene que haber un ámbito que mida precisamente eso, las habilidades. Lo hay, sí, y es el ámbito instrumental. Fíjate en la diferencia crucial. El ámbito material mide cuánto tienes, pero el ámbito instrumental mide cómo lo gestionas y qué herramientas tienes para navegar por la sociedad. O sea, no es solo lo que posees, sino lo que sabes hacer con ello. Eso es. Aquí se incluye el nivel formativo y la ocupación, pero las 2 dimensiones estrellas son la habilidad para la gestión del hogar y la habilidad para la gestión económica. Esa distinción me parece brillante, de verdad. Explica por qué 2 familias con exactamente los mismos ingresos económicos pueden tener realidades diametralmente opuestas. Una familia puede tener ingresos bajísimos, pero unas habilidades instrumentales exquisitas que les permiten estirar el presupuesto, planificar menús, evitar deudas y mantener la estabilidad. Ujú. Y otra puede tener el doble de ingresos y una gestión instrumental desastrosa que les lleva al colapso por impagos. Precisamente. Y el problema de no evaluar el ámbito instrumental es que el sistema entrega una ayuda económica a alguien que quizá no sabe leer la letra pequeña de un contrato de luz y asume que el problema está resuelto. Pero la cadena causal no termina ahí. Claro. Claro, porque alguien puede ser un experto en economía doméstica, tener un título universitario y saber gestionar el lugar a la perfección. Pero si de repente sufre un brote psicótico o una depresión paralizante que le impide levantarse de la cama para ir a trabajar, de nada sirven sus habilidades instrumentales. Cero. Todo el sistema colapsa por otro lado. Lo que nos lleva al ámbito de autonomía personal. Aquí es donde entra la salud de forma integral. La salud física y las enfermedades crónicas, la salud mental, el manejo de posibles adicciones y lo que se conoce como autonomía funcional. Autonomía funcional. Sí, es decir, ¿puede esta persona desplazarse sola? ¿Puede recordar tomar su medicación? ¿Cómo reacciona cognitivamente ante situaciones de estrés agudo? Si el ámbito de la autonomía personal está deteriorado, las herramientas instrumentales y los recursos materiales quedan inutilizados. Es como tener un coche impecable y el depósito lleno, pero estar incapacitado para conducir. Y nos falta la última pieza del puzzle. Tenemos el dinero y el techo, tenemos las habilidades para gestionarlo y tenemos la salud para ejecutar esas habilidades. ¿Qué pasa si una persona tiene todo eso, pierde el trabajo de golpe y no hay absolutamente nadie a quien llamar? Entonces falla el ámbito relacional. Y volvemos al origen de nuestro caso práctico. Este ámbito engloba los vínculos de convivencia, la calidad de las relaciones intrafamiliares, las dinámicas de crianza y, sobre todo, la red de apoyo extensa y la participación social. O sea, el barrio, los amigos... Son los vecinos, las amistades, las asociaciones del barrio. Es el tejido que actúa como paracaídas cuando los otros 3 ámbitos fallan. Si el sistema ignora el ámbito relacional, está lanzando a la persona al vacío sin comprobar si lleva red. ¡Ostras! Al ver el mapa completo, la negligencia de mirar solo el cajón material resulta evidente. Pero tengo que hacer un inciso porque, leyendo los anexos de esta metodología, me he topado con una herramienta que me ha dejado bastante desconcertada. A ver, sorpréndeme. El texto sugiere que para sintetizar toda esta información complejísima de los 4 ámbitos, los profesionales utilicen una matriz DAFO. O sea, me cuesta mucho procesar esto. ¿Me estás diciendo que alguien acude a los servicios sociales en el momento más trágico y vulnerable de su existencia?
Y la propuesta es hacerle un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades como si fuera una startup de Silicon Valley a punto de presentar resultados trimestrales. Entiendo perfectamente el escepticismo. De verdad, suena extremadamente corporativo. Es que me imagino al trabajador social en plan, a ver, Paco, ¿cuáles son tus sinergias de autonomía personal y tus amenazas de mercado externo? Sí, sí. La matriz DAFO fue diseñada en Harvard para analizar empresas. Eso es un hecho. Pero la apropiación que hace la autora de esta herramienta tiene un propósito profundamente humanista y transformador, que ataca el mayor vicio de la burocracia estatal. ¿Tiene vicio? El enfoque centrado en el déficit. Piensan cómo funciona cualquier evaluación institucional hoy en día. Te sientas y empiezan las preguntas. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cuánto debe? ¿Qué discapacidad presenta? ¿De qué carece? El expediente resultante es un catálogo exhaustivo de miserias y fracasos. Ya, es una máquina diseñada exclusivamente para detectar debilidades internas y amenazas externas. Es verdad. Te obligan a demostrar lo mal que estás para ser merecedor de la atención. Y eso destruye la agencia de la persona. Al introducir la estructura inamovible de un DAFO, obligas al profesional a rellenar obligatoriamente los otros dos cuadrantes. O sea, forzarles a mirar lo bueno. Exacto. Le fuerzas a hacer preguntas que nunca se hacen. ¿Cuáles son las fortalezas internas de esta persona? ¿Qué oportunidades ofrece su entorno? Cambia el mecanismo de la mirada por completo. Radicalmente. Imagina a alguien que llega con un problema grave de desempleo y desahucio inminente. El sistema tradicional ve a un usuario en exclusión. Solo la etiqueta. Pero la matriz DAFO obliga al evaluador a ver que aunque hay amenazas graves, esta persona tiene una fortaleza instrumental brutal en mediación de conflictos, y que su entorno ofrece una oportunidad increíble porque la asociación de vecinos tiene una red de cuidado solidaria muy potente. ¡Ostras! Claro. De repente, la intervención ya no consiste en que el Estado le salve dándole una limosna, sino en usar sus fortalezas reales para que pueda apoyarse en las oportunidades de su red y recuperar el control. Es decir, pasamos de tratar a víctimas pasivas a colaborar con personas que tienen recursos, pero están atravesando un bache. Y esto nos lleva a un terreno aún más resbaladizo. Porque todo este análisis de las dimensiones de vida asume que el trabajador social, la enfermera o el educador que está al otro lado de la mesa observa esa matriz de forma completamente neutral. Y sabemos que la neutralidad humana no existe. Ese es posiblemente el punto de inflexión más crítico del documento. La autora insiste en que no podemos hacer diagnósticos en el vacío. Introduce el concepto de la interseccionalidad, adaptando los ejes de privilegio y discriminación de Catherine Morgan. ¿Y eso cómo se traduce al día a día? Nos viene a decir que la sociedad tiene estructuras de poder que el evaluador lleva interiorizadas, y si no es consciente de ellas, la propia institución se convierte en un mecanismo de opresión. Ya. El texto menciona algunos de estos ejes de discriminación, y hay un par de ellos que me resultaron fascinantes, por lo invisibles que son. Se habla del machismo o el racismo, que están muy documentados, pero luego introduce conceptos como el hablismo, la discriminación por el acento o la forma de hablar. Sí, sí. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo del hablismo para que te arruine un diagnóstico social? Pues el mecanismo es tan sutil como devastador. Imaginemos que una persona con un acento rural muy cerrado o utilizando una jerga de un barrio periférico muy estigmatizado entra a una oficina institucional donde se utiliza un castellano estándar o normativo. Que es considerado el eje de privilegio. ¿Vale? El evaluador escucha esa forma de hablar e inconscientemente asocia ese acento con un bajo nivel educativo. Falla el ámbito instrumental en la cabeza del evaluador, directamente. Exacto. El profesional asume inmediatamente que la persona carece de habilidades instrumentales. Como resultado, le habla más despacio, utiliza un tono paternalista, no le explica las alternativas legales porque asume que no las va a entender y acaba tomando decisiones por esa persona en lugar de con ella. ¡Qué barbaridad! La intervención está arruinada en los primeros 5 minutos de entrevista simplemente porque el sistema juzgó la competencia cognitiva basándose en la fonética. Te condenan por cómo suenas antes de procesar lo que dices. Y hay otro eje que el texto llama tradicionalismo, que me pareció demoledor porque choca frontalmente con la burocracia. A ver. Las leyes y los formularios parecen estar cincelados en piedra para encajar únicamente en el molde de la familia nuclear, padre, madre, hijos bajo el mismo techo. ¿Qué ocurre cuando la vida real no tiene esa forma? Ocurre que el sistema lee la diversidad como un factor de riesgo.
El tradicionalismo es la presunción institucional de que cualquier estructura familiar que se salga de la norma heteroparental y biparental es, por defecto, problemática. Ya veo por dónde vas. Pensemos en el mecanismo. Llegan a los servicios sociales 3 personas que conviven en una red de crianza compartida, apoyándose mutuamente sin tener vínculos sexoafectivos entre ellas. Es una estructura de apoyo mutuo monumental. Una fortaleza relacional increíble en cualquier matriz DAFO bien hecha. Pero intuyo que el ordenador no tiene una casilla para eso. El formulario no tiene la casilla, y como no encaja en las opciones predeterminadas de familia nuclear, el sistema entra en cortocircuito. Claro. El profesional, sesgado por el eje del tradicionalismo, no percibe esa red como un colchón de seguridad, sino como una convivencia anómala o desestructurada. Esto puede llegar a activar, erróneamente, protocolos de riesgo para los menores. Ostras. La institución convierte tu mayor fortaleza en una amenaza sancionable, simplemente porque su miopía burocrática no le permite entender cómo vives. Es espeluznante ver cómo la inflexibilidad del sistema crea el propio peligro que dice querer combatir. Y creo que todo este recorrido nos lleva a una conclusión conceptual ineludible, un principio que resume toda la necesidad de cambiar de paradigma. Y es que una persona no es su deuda bancaria, no es su diagnóstico médico-psiquiátrico, no es su situación de desempleo. Totalmente. Una persona es la intersección compleja de todo eso. Y tratar quirúrgicamente solo una parte, ignorando el resto, no es intervenir, es poner una tirita en una hemorragia. Es una síntesis muy precisa. El documento insiste reiteradamente en que el diagnóstico es un proceso dialógico. Es una construcción compartida que se genera a través del lenguaje entre el profesional y la persona. El conocimiento no emana solo de la autoridad del experto, se construye en esa interacción. Claro, no es un interrogatorio policial. Eso es. Si la institución se niega a abrir todas las dimensiones de ese diálogo, el diagnóstico resultante no es solo incompleto, es directamente nulo, carece de validez metodológica. Quienes nos escuchan, la próxima vez que alguien del sistema les haga una sola pregunta sobre un solo tema, ya saben lo que falta, y tienen derecho a pedir una mirada completa. Un apunte importantísimo, sí. Y de hecho, queremos lanzar una pregunta a nuestra comunidad y leer las respuestas en los comentarios o en el correo. ¿En qué dimensión de su vida sienten que nadie, ni el sistema, ni las personas cercanas les ha preguntado nunca? ¿Dónde está ese punto ciego que no parece digno de mención hasta que se fractura? Qué buena pregunta. Y conectando con la urgencia de esa reflexión, hay un imperativo ético y técnico para quienes trabajan al otro lado de la mesa. Para cualquier profesional de la medicina, la psicología, la educación, la orientación laboral o el trabajo social que nos esté escuchando, esta exploración cambia radicalmente la anatomía de una primera entrevista. Totalmente. Ya no se trata de rellenar los huecos vacíos de una base de datos mientras se asiente mecánicamente. Se trata de descubrir fortalezas ocultas. Así que compártanlo con quien necesite escucharlo. Es indispensable para agrietar las inercias institucionales que perpetúan la exclusión. Las inercias son fuertes, pero desmontar su lógica es el primer paso. Y fíjate, acabamos de levantar la tapa del motor de cómo nos escruta la burocracia cuando buscamos apoyo. En nuestro próximo análisis a fondo vamos a darle la vuelta a esta moneda. Ah, interesante. Vamos a explorar qué mecanismos se activan cuando la complejidad técnica de las instituciones no es un accidente, sino una herramienta de exclusión diseñada a propósito para que desistas. La burocracia como arma de desgaste. Va a ser denso e iluminador a partes iguales. Se nos pide evaluar exhaustivamente el entorno de la persona para identificar qué amenazas externas bloquean su desarrollo. Pero si aplicamos este rigor analítico hasta sus últimas consecuencias, Sí. ¿qué ocurre cuando, al trazar el mapa de vida de alguien, se revela que la mayor amenaza externa, el riesgo más letal para su autonomía y su estabilidad mental, resultan ser los propios sesgos, formularios y barreras de la institución que se creó supuestamente para protegerle? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.